Buenos días, martes 28 de marzo de 2023. Y hoy vamos a hablar de estadísticas en general de podcast y de estadísticas de este podcast en concreto. Cuando tienes un podcast, si lo tienes subido en algún sistema dedicado a publicar podcast, pues como puede ser Spreaker, como puede ser Anchor, aunque ahora creo que Spotify le ha cambiado el nombre, ya lo ha integrado completamente dentro de su sistema, pues ahí tienes directamente estadísticas que te da pues eso, tu proveedor de almacenamiento, tu proveedor de podcast. Tú entras en el panel de control, lo tienes todo ahí ordenadito y con todos los datos. Pero cuando eres un podcast independiente y no quieres usar ninguna de estas plataformas, como es mi caso, ya sabéis que yo todo lo almaceno en mi propio NAS, tanto el blog como los archivos de audio, etcétera, todo está directamente en mi NAS y lo publico desde ahí. Que por cierto, tengo el SAI cascado, le dura la batería 1 minuto, el SAI del NAS, 1 o 2 minutos, y esta noche se ha ido la luz y se ha apagado todo mal y bueno, un desastre. Ahora el NAS está reconstruyendo, bueno, verificando datos, no reconstruyendo nada, pero verificando datos. Esta mañana cuando me he despertado el blog estaba caído. Muchos me habéis informado a través del grupo de Telegram t.m/desde reloj, que muchas gracias, y bueno, me ha costado un ratillo levantarlo, pero ya está todo funcionando. Tengo que cambiarle la batería a ese SAI. Esto es una cosa que tienen los SAI, hay que mantenerlos y al cabo de X años pues las baterías se vician, se joden y hay que cambiarse. Ya está la nueva en camino para cambiarse. Pero bueno, hecho este inciso, pues como yo publico todo desde NAS, necesito un servicio externo que me dé estadísticas del podcast si quiero tener estadísticas de descargas y escuchas del podcast, tanto de este como del de Fórmula 1 como del de cine, o sea que está para todos igual. Hasta ahora, bueno, inicialmente yo usaba PodTrack, que PodTrack es precisamente eso, un servicio, podtrack.com, un servicio que te ofrece estadísticas de tus podcasts. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo que te dice es que en el archivo, bueno, en el enlace URL donde se descarga el archivo de audio de tu podcast, pues antes de lo que es el archivo en sí, es decir, por ejemplo, mis archivos de audio son todos https files.vidanpascual.net y luego la dirección de donde está almacenado el archivo de audio, el MP3. Bueno, pues yo antes de ese files, entre el https y el files, tengo que meter un trozo de URL que me da podtrack.com. Yo lo meto ahí de forma que cuando se va a descargar un archivo le llega, digamos, esa petición a PodTrack, que ellos lo único que hacen es un redireccionamiento luego directo a mi archivo de audio, pero ellos ya se quedan con esa medida. Ellos ya han recopilado ese dato estadístico que necesitaban. PodTrack está bastante bien, era completamente gratuito, pero siempre he notado un servicio lento. De hecho, cuando entras en el panel de administración le cuesta mucho entrar. Luego, una vez estás dentro no va mal, pero inicialmente pues le cuesta muchísimo entrar y te da estadísticas bastante tardías, es decir, tarda bastante en recopilar los datos, y sobre todo ahora que han hecho un plan de pago solo te dan estadísticas de los últimos 90 días, es decir, yo que no lo pago ni lo pienso pagar porque además es un servicio caro, solo te da estadísticas de los últimos 90 días y realmente pues a mí eso me vale un poco, porque veo pues las estadísticas de los últimos 3 meses y para ver tendencias de cómo vamos, pero realmente es una putada no tener todo el histórico de estadísticas. De hecho lo he perdido, o sea, bueno, lo había exportado en su momento, pero bueno, tampoco es algo que me interesara demasiado en aquel entonces, bueno, ahora mismo pues solo tenía estadísticas de los últimos 3 meses. Y por casualidad, leyendo mi timeline de Mastodon, me encontré con alguien que mencionaba una página web y una iniciativa que se llama op3.dev. op3.dev, podéis entrar en esa web. ¿Y qué es esto? Pues es el Open Podcast Prefix Project. Por eso lo del P3, 3 Ps, Open Podcast Prefix Project. Es decir, un proyecto
un proyecto abierto, de código abierto de prefijo para podcast. ¿Y esto qué es lo que es? Pues básicamente un servicio de estadísticas gratuito y abierto para nuestros podcasts. Y es una filosofía que después de estar leyendo la web y dándole una vuelta, me ha gustado mucho y lo he implementado desde principios de este mes de marzo, creo que desde el 5 de marzo en concreto, lo he implementado ya en todos mis podcasts. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues funciona exactamente igual que podtrack.com, poniendo un prefijo delante de la URL de nuestro archivo de audio. ¿Y qué hace esto? Bueno, pues lo mismo, recopila estadísticas, hace esa misma redirección, es decir, funciona igual que el otro servicio, que podtrack.com, pero con otro prefijo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que es un proyecto de estadísticas de podcast abiertas, es decir, podtrack.com, yo tengo una cuenta en esa web, entro en mi panel de control con mi usuario y contraseña y es privado para mí, solo lo veo yo. Esto no hay posibilidad de tener una cuenta privada y un usuario y contraseña. Si usamos este servicio para tener estadísticas de nuestro podcast, son estadísticas abiertas que va a poder ver todo el mundo. Así que ahora mismo vosotros podéis ver las estadísticas públicas de todos mis podcasts, en concreto de este. Os dejaré la URL de op3.dev concreta y directa a las estadísticas de Desreloj para que podáis entrar ahí y las veáis directamente. Y de hecho, todavía no lo he hecho, pero voy a poner un enlace en la parte superior del blog que ponga estadísticas y ahí va a estar ese enlace fijo para que siempre todos podáis ver las mismas estadísticas que veo yo del podcast. Y de hecho, ahora mismo tengo los dos servicios implementados, op3.dev y podtrack.com, pero creo que en breve quitaré podtrack.com, me desharé de él, porque realmente he visto que Opet Podcast Project funciona muy, muy bien. Tú cuando entras en esa página web te da un prefijo genérico que puedes poner en tus archivos de audio y que va a funcionar bien. En general no se va a equivocar de darle tus estadísticas a otro podcast, pero hay un enlace que pone Setup Page, o sea, página de instalación, y ahí puedes buscar tu podcast. ¿Qué base de datos usa eso para buscar podcast? Bueno, pues la de podcastindex.org creo que es. Si tu podcast no aparece ahí, no pasa nada, ponle el prefijo genérico a tus archivos de audio y al cabo de unos días, cuando haya recopilado unos pocos datos, ya aparecerá en esa búsqueda. Ya lo habrá metido en Podcast Index y ya aparecerá en esa búsqueda. Entonces vosotros, aunque no tengáis el enlace directo de las estadísticas de este podcast, podéis ir ahí en ese campo de búsqueda, buscar desde el reloj y os va a aparecer un enlace para ir a la página web de estadísticas de Desde el Reloj. ¿Qué nos da esto? Bueno, pues en vez de poner el podcast, la URL genérica, el prefijo genérico, nos da un prefijo con números y letras. Hay un montón de números y letras aleatorios, un prefijo bastante largo, concreto para nuestro podcast, para asegurarnos de que pues la herramienta no se equivoca y le da nuestras estadísticas a otro podcast. Si metemos el prefijo ese individual para nuestro podcast, que es como yo lo tengo hecho, nos aseguramos de que todas las estadísticas que aparecen en esa página web públicas son solamente de nuestro podcast, y la verdad es que está bastante chulo. ¿Y qué números nos da esto? Bueno, pues si entras en esa página web, os va a aparecer arriba. Además de diseño, es un diseño muy limpio, muy claro y que me gusta mucho, y mucho más que podtrack.com. Y además, comparando los datos son parecidos, con lo cual me fío de lo que me está ofreciendo op3.dev. Como digo, ¿qué datos nos ofrece esta página web? Bueno, nos ofrece descargas totales en los últimos 7 días, descargas totales en los últimos 30 días, descargas en el mes actual y audiencia única, es decir, usuarios únicos que han descargado nuestro podcast en el mes actual. Luego nos da un timeline, digamos una gráfica que nos muestra qué días hemos publicado episodios y las descargas de ese día concreto para todo el último mes. Luego, cómo los podcasts se han ido descargando, a qué ritmo se han ido descargando los podcasts, una gráfica bastante chula, donde por ejemplo en Desde el Reloj se ve que el primer día se producen pues el 60% de las descargas y a partir de ahí, a lo largo de 7 días, pues se van aumentando ya poquito a poco las descargas. Descargas por capítulo, luego los países desde los que se producen las descargas. Desde el reloj el 90% son de España. ¿Qué más? Nos da datos dentro de España, pues de las distintas regiones, y nos da las aplicaciones desde las que
pues descargáis, escucháis este podcast. Por ejemplo, el 27,5% escucháis desde Overcast, el 24,96% desde Apple Podcasts, el 22,93% desde Pocket Casts y bueno, luego hay más, por ejemplo, desde Google Podcast tengo el 1,55% de la audiencia. Los dispositivos desde los que descargáis, el 61% me escucháis desde iPhone, el 89% me escucháis desde el móvil, poca gente desde el ordenador o el Apple Watch, desde dónde llegáis, bueno, y abajo incluso podemos exportar esas estadísticas en formato CSV, es decir, está súper completo, funciona súper bien, súper rápido, cuando entras en esa página web lo ves todo súper rápido y además que me parece un proyecto muy chulo este de que podamos tener estadísticas públicas, ¿vale? Estadísticas públicas para los podcasts y que cualquiera pueda ver en tiempo real nuestras estadísticas. Así que los podcasters que me estáis escuchando, os animo mucho a que le echéis un ojo a esta iniciativa, porque no veo motivo para ocultar estadísticas, bueno, salvo que tengamos nuestro negocio, cobremos por podcast, etcétera. Entonces, en ese caso, pues a lo mejor sí, pero en otro caso no veo el motivo por el que ocultar nuestras estadísticas y este proyecto de podcast con estadísticas abiertas me parece súper chulo. Así que echad un ojo, insisto, os dejo el enlace a las estadísticas desde el reloj para que veáis un ejemplo real en las notas de este episodio en desdereloj.com. Nada más por hoy y nos escuchamos mañana.